Tome su lugar, por favor. Bienvenido sea a la casa del Señor. Qué bueno es que hoy estemos reunidos, congregados, no por costumbre ni porque hoy es domingo, sino porque entendemos que son espacios que el Señor nos da para que podamos seguir siendo ministrados, para que podamos seguir recibiendo de Él y que podamos como iglesia poder entender su voluntad, su corazón y hacer todo conforme al llamado que Él nos ha hecho en Cristo. Bienvenidos también a aquellos que a través de la plataforma de Facebook se conectan y nos siguen durante esta transmisión. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por seguir siempre nuestras transmisiones y esperamos que la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo sea también manifestada ahí donde ellos se encuentran. Mi esposa les envía un fuerte abrazo. Pues si usted hoy me ve soltero es porque pues ella le tocó ir a ministrar la iglesia del compromiso y es por eso que no está hoy entre nosotros, pero les envía un fuerte abrazo, les ama, les extraña, pero también entendemos que hay más que obras, hay más iglesias que necesitan también la administración del Señor y de su Espíritu a través de su palabra, y en esta oportunidad ella ha sido confiada y delegada de parte del Señor para ser de bendición y edificación a la iglesia del compromiso. Amén. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios decidió y trazó para el hombre desde antes de la fundación del mundo. Pero desde Génesis capítulo 1, del versículo 26, 27, 28, cuando Dios lleva a cabo lo que Él había determinado para el hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26, como usted y yo ya lo sabemos, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero ya en el 27 habla acerca de que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, y dice varón y hembra los creó, pero ya en el versículo 28, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, y veamos que Dios les marca el destino para cada uno de ellos. Y así como Dios le marcó el destino, el camino, la dirección a Adán y Eva, así también ahora a nosotros en Cristo también nos los ha marcado. Por ejemplo, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y que dice, y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vayamos entendiendo que el hombre fue creado, pero a la vez también fue confiado para señorear, para sojuzgar, para gobernar y para administrar la creación de Dios. Y el Señor nos hablaba la semana pasada acerca de lo primero que Dios empieza a hacer para llevar al hombre al cumplimiento de su voluntad. Dice, y los bendijo Dios. ¿Qué es lo primero que Dios hace para que la iglesia, para que el hombre dé cumplimiento a lo que Él ha direccionado? Primero lo bendice. Y decíamos que el cumplimiento del plan de Dios comienza con su bendición. Por eso es que Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces veamos que de la misma manera que el Señor lo hizo con Adán y Eva, también lo ha hecho con cada uno de nosotros, ahora en Cristo, funcionando nosotros como el cuerpo y como la iglesia de Jesucristo. Además decíamos que el principio no cambia.
Y si el principio no cambia, tampoco cambia el propósito, porque veíamos el caso de Noé, como el Señor allá en Génesis capítulo 9, solo voy a hacer un pequeño y breve resumen para introducirme a otro aspecto que hoy el Señor nos quiere mostrar. Y el Señor nos hablaba que el principio sigue siendo el mismo. Y decíamos que el pecado y la desobediencia de Adán no cambió el plan de Dios. Hoy en día la iglesia, por no enfocarse en el plan, en lo establecido por Dios que está en la Escritura, la iglesia empieza a ver su exterior, la iglesia empieza a ver lo que se mueve alrededor de ella y cree que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir por causa de lo que está viendo, pero no por causa de lo que Dios quiere que hagamos en cuanto al cumplimiento de la voluntad y del plan de Él. Entonces, en Génesis capítulo 9, Dios viene y ¿qué es lo primero que hace con Noé y su familia? Los bendice. Decíamos que el cumplimiento del plan de Dios empieza con su bendición. Y por eso dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Pero les habla acerca del temor. Esto tiene que dice, y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregadas todas las cosas. Entonces entendamos que de la misma manera que Dios lo llevó a cabo con Adán, así también lo llevó a cabo, en este caso, con Noé. Pero ahora quiero que vayamos a la parte que nos corresponde y entendiendo o hablando acerca de que el hombre fue creado para señorear y gobernar, pero en la voluntad del Señor, no bajo mi criterio, no bajo mi gobierno, porque alguien puede decir, entonces si el hombre fue creado para señorear y gobernar, entonces empiezo a establecer lo mío. No, veamos que cuando Dios le dice y señoree, cuando Dios lo pone para gobernar, lo estaba colocando, pero en la imagen y la semejanza de Dios. Se entiende claramente que cuando el hombre desobedece, toda esa autoridad que Dios le había entregado para gobernar, para señorear, le fue quitada. Entonces no pretendamos nosotros señorear, gobernar y dominar sobre autoridad, dominio y potencia sin antes estar bajo el señorío de Jesucristo. El problema es que muchas veces queremos hacer las cosas que Dios nos está mandando, pero fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que no funcionan. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos hoy a muchas personas que para expulsar un espíritu inmundo pasan horas y horas y horas y la persona sigue en la misma condición y sigue en el mismo estado? Porque queremos hacer y ejercer la autoridad y el dominio de Jesucristo, pero fuera de su regir. Y por eso es que están que fuera. Y lo que menos pasa es que la persona es libertada porque queremos nosotros desarrollar y cumplir con lo que Dios nos ha entregado, pero de una manera desordenada, viviendo como nosotros queremos. Y déjeme decirle que ahí y así no funciona lo que hemos recibido de Cristo. Entonces, se nos llevaba a entender, hablando acerca de que el hombre fue creado para señorear y gobernar, se nos llevaba a entender que sí es importante el ambiente y el lugar donde Dios los ha colocado. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 3, versículo 8, veamos que sí es importante el ambiente y el lugar donde Dios nos ha colocado para entonces señorear. El problema es que hoy la iglesia, viviendo en un ambiente diferente al que fue colocada en Cristo, quiere ejercer esa autoridad, ese poder y ese dominio, y por eso es que las cosas no se sujetan.
Por eso es que estamos orando y orando y el problema sigue igual. La situación sigue igual. La enfermedad sigue igual. La crisis sigue igual. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que la autoridad y el dominio de Jesucristo se ejercen en un ambiente y en una condición en la cual el que dirige es Él, pero ahora en cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 8, veamos esta parte. En Génesis capítulo 3, versículo 8, veamos el ambiente y el lugar donde Adán se movía. Y por moverse Adán en ese ambiente, oiga bien, en ese ambiente de gloria y de presencia de Dios, es que tenía dominio sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo que se arrastraba sobre la tierra y sobre los monstruos marinos y sobre todo lo que Dios había creado. Dice, y oyeron la voz de Jehová, dice Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué ambiente era en el que Adán y Eva habían sido colocados? Era un ambiente de gloria y de presencia de Dios. Era Dios mismo el que se manifestaba en ellos. Era Dios el que a través de ellos ejercía su autoridad, su dominio y su señorío en toda la creación. Iglesia, necesito que vayamos entendiendo esta parte que estoy resaltando y espero me dé a entender, porque es por eso que la iglesia quiere ejercer la autoridad de Cristo, el dominio de Jesucristo, pero viviendo en un ambiente diferente al que vemos acá en la Escritura, que Adán al principio se movía. Entonces, ¿por qué la creación se sujetaba a Adán? ¿Por qué el señorear o el señorío de Adán era posible ejecutarse en la creación? Porque veamos el ambiente donde Adán estaba. Veamos el ambiente donde Dios había colocado a Adán. Entonces, dice que Jehová Dios se pasaba en el huerto al aire del día. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 15, siempre enfatizando mucho el ambiente y en el lugar donde el hombre había sido colocado. Por eso decía que sí es importante el ambiente y el lugar donde Dios nos ha colocado. Y ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué dice? Para que lo labrara y lo guardase. Veamos que el ambiente era el indicado, era el correcto para que él podría ejercer esa autoridad que Dios quería desarrollar a través de la vida de Adán. Amén. Entonces, era un ambiente, como decía, de gloria y de presencia de Dios, donde todo se reflejaba en la imagen de Dios mismo. Y eso lo describe Ezequiel. Vayamos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 28. Y veamos esta parte. Y Ezequiel hace referencia al ambiente donde Dios había colocado, en este caso, a Adán. Ezequiel capítulo 28 y versículo 13. Del 13 al 15, dice de la siguiente manera: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Veamos que todo el ambiente era propicio, era de la presencia de Dios y era conforme a la imagen de Dios mismo. Entonces dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, dice,
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berílito y onice, de zafiro, de carbunclo, dice, de esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire todo el ambiente que Dios creó primeramente para colocar al hombre. Usted dirá, ¿y por qué tanto está mencionando esto? Porque quiero enfatizar y dejar claro toda esta parte que estoy sentando como base y como fundamento para que entonces vayamos a entender lo que vamos a ver más adelante en Efesios. El problema es que sabemos, conocemos. El problema es que lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. Y al no entenderlo, entonces el entendimiento se queda sin comprensión de lo que ya es, de lo que ya tiene, de lo que ya recibió. Y por ende la expresión sigue siendo la misma de la iglesia. Veamos que Dios, según la escritura de Ezequiel, dice que preparó todo el ambiente para después colocar al hombre. Entonces veamos que no es solamente que Dios lo lanzó al mundo, no es solamente que Dios lo colocó, y muchas veces por no entender esta parte de lo que Dios siempre hace, porque ya lo hizo también en la iglesia, entonces la iglesia cree que por estar en el mundo el pecado tiene que dominarla, el pecado tiene que gobernarla, cuando veamos que no es nada de lo que estamos viendo por no entender las escrituras. Entonces, sigamos leyendo ahí, por favor, y dice, hablando acerca del ambiente, dice, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando del hombre. Ahora dice, tú, dice, querubín grande, protector yo puse en el santo monte de Dios. Dice, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, oiga bien lo que dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Oiga bien, aquí no solo está hablando acerca de la imagen y la semejanza que el hombre recibió cuando fue creado, sino también se está refiriendo al ambiente donde Dios lo colocó. Por eso dice, perfecto, oiga bien, ¿cómo lo describe la escritura? Perfecto. Y cuando Jesús dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice el entendimiento religioso? ¿Qué dice el entendimiento humano? No, hombre, perfecto solo Dios, santo solo Dios. No, veamos la condición que Dios estableció tanto para el hombre como en el hombre. El problema es que por no entender al Espíritu Santo ni la sabiduría de Dios, sino querer entender a Dios con un entendimiento sin renovación religioso, es que chocamos con la verdad de Dios. Y aquí dice y está describiendo cómo era el hombre en Edén, cómo era el hombre antes de cometer pecado. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, no en algunos. No en solamente en dos, en tres, no, aquí dice en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, pero ¿qué dice? Hasta que se halló en ti maldad. Ahí fue donde todo cambió. Ahí fue donde todas las cosas dejaron de ser en el ambiente, en este caso, que Dios lo había colocado. Por eso es que en Génesis capítulo 3, por favor, veamos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Veamos que al momento que él desobedeció y pecó, como dice Ezequiel, hasta que se halló en ti pecado, entonces, ¿qué pasó? Ya el ambiente ya no era según el que Dios había creado. ¿Me doy a entender? Yo sé que todavía hay muchos que
todavía no me han agarrado y dice, ¿de dónde se está sacando eso? Pues de las Escrituras. Pero ya me voy a ir dando más a entender conforme vaya avanzando. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto. ¿Por qué lo sacó del huerto? Porque ya hasta que en ti se halló, ¿qué dice? Maldad. Entonces ya no era como el ambiente. El ambiente siguió siendo el mismo, pero el que cambió fue él. Entonces, ¿por qué Dios lo sacó? Porque en el hombre se encontró maldad. Por eso dice, perfecto eras desde tu creación hasta que en ti se halló maldad. Veamos que aquí el ambiente dejó de ser el que tuvo, dejó de ser en el que él fue creado. Y por eso es que ya en el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, echó pues fuera, dice, al hombre y lo puso al oriente del huerto, que dice, del huerto querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, decía que el ambiente es importante para que se cumpla el propósito del Señor. Ahora bien, el ambiente es importante para que se cumpla el propósito del Señor. Ahora bien, ¿por qué Adán podía ejercer autoridad, señorío y dominio sobre la creación? Porque era perfecto, porque tanto el lugar como él en sí, a imagen y semejanza de Dios, porque así había sido creado, por eso es que era perfecto. Veamos que solo en este ambiente es que él podía señorear. Veamos y entendamos que solo en este ambiente él podía gobernar según lo establecido por el Señor. Ahora bien, entonces, desde que Adán pecó hasta que Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, lo que en Edén el hombre ejercía ya no lo pudo tomar, sino hasta que sucedió esto que Cristo hizo ahora a través de él y que lo entregó a cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Entonces, vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y veamos por qué el Señor nos está llevando ahora como iglesia a que entendamos que las cosas del principio, ahora nosotros como iglesia las debemos de ejercer. Ahora nosotros como iglesia las debemos de ¿qué? De hacer. Porque la condición, oiga bien, porque el ambiente ahora en Cristo es igual al del principio. Es que estar en Cristo no es estar en una iglesia. Es que estar en Cristo no es volverme evangélico. No, estar en Cristo es estar en una persona, en un ambiente de gloria, de presencia de Dios, bajo el regir de Él. Y por eso es que puedo desarrollar lo que Él ya estableció, que es que señorear, dominar, pero ahora sobre principados, sobre dominios y sobre potestades que tienen al mundo gobernado, subyugado, y por eso es que hoy vemos
tanta situación de pecado, tantas leyes que se están aprobando, las instituciones cada día están degenerando a la sociedad, incluso hasta como se han establecido leyes que aún cuando nacen los niños se les identifica como un género X, y cuando él ya tenga conocimiento y decisión, él decide si quiere ser hombre o quiere ser mujer, y todo esto lo ha influenciado esas autoridades, esas potestades y esos dominios que, como no se están llevando a la autoridad de Cristo, que es lo que le corresponde a la iglesia, por eso es que libremente están señoreando sobre una creación que no les pertenece. ¿Y sabe cuál es lo peor de eso? Que la iglesia ha creído que ha sido llamada en Cristo solo para congregarse, solo para cantar, después irse para su casa, regresar a la iglesia, hacer lo mismo, cuando ser iglesia es más de lo que usted y yo hemos comprendido, y por eso es que hemos estado viviendo una vida limitada, escasa a lo que verdaderamente Dios nos llamó en Cristo Jesús para ser iglesia. Entonces, dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, como dice que estábamos nosotros, ¿cómo está todo aquel que no ha venido a Jesucristo? Está muerto. La escritura dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mire lo que recibimos de Adán. Veamos, y lo voy a decir así, el ambiente que nos heredó Adán no es el mismo que él recibió cuando fue creado en perfección. Amén. Por eso dice la escritura, en Adán todos mueren. En Adán todos pecan. Entonces todo aquel que está fuera de Cristo, que no ha nacido de nuevo, es alguien que está viviendo en el ambiente de Adán. No en el del Adán perfecto, sino en el Adán que desobedeció. Por eso es que es dominado, influenciado por todas las corrientes del mundo que por naturaleza él las heredó cuando nació de sus padres. Entonces, ¿por qué la herencia de Adán no puede cumplir el propósito de Dios? Porque el ambiente no es de acuerdo a lo que Dios diseñó. Entonces, dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Veamos que en el 4 y en el 5 habla de la gracia, de la misericordia, del amor, pero ya en el versículo 5 habla acerca de la condición que fue cambiada en usted y en mí cuando nacimos de nuevo. Espero darme a entender con lo que voy a decir. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, reconocimos a Cristo como Señor, oiga bien, fuimos sacados del ambiente de muerte, de pecado, de esclavitud, de destitución, que fue el que recibimos de Adán, pero no Adán el perfecto, sino Adán el que pecó. Entonces, el hombre es pecador no por lo que hace, sino por naturaleza es pecador. Pero usted y yo, al venir a Jesucristo, el ambiente que en el Adán perfecto se había perdido, ahora en Cristo nuevamente viene a ser restituido y restaurado en cada uno de nosotros. Por eso es que ya el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Mire, aquí ya vuelve a hablar del lugar. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Veamos que ahí está hablando de un ambiente de gloria. Ahí están hablando de un ambiente de presencia y de manifestación de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando Él resucitó dentro de los muertos?
también nos resucitó a nosotros cuando creímos y nacimos de nuevo, y nos dio un lugar, nos dio un ambiente como el que Adán tuvo antes de que pecara. Amén. Entonces, al cambiar el ambiente y a dejarnos Él en el ambiente que Dios diseñó, que es un ambiente de gloria y de presencia de Él, entonces veamos por qué si podemos ahora señorear, gobernar y dominar sobre todas las cosas. Ojo a lo que voy a decir. Antes de Cristo, nadie podía, oiga bien, hablando después del espacio que quedó cuando Adán pecó, nadie podía señorear, dominar y sojuzgar la creación, porque ese ambiente se había perdido. Pero ahora en Cristo, usted y yo como iglesia, sí podemos en este caso someter todas las cosas debajo de la planta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya nos trasladó a un ambiente de gloria, de presencia. Es que nacer de nuevo no es solamente bautizarse para recibir privilegios, para participar en una congregación. No, bautizarse es por causa de que he entendido que hay una naturaleza caída, pecaminosa, que tiene que ser entregada, muerta y sepultada para que sea resucitado en novedad de vida. Entonces, iglesia, la falta de tener un entendimiento claro del plan y de la voluntad de Dios y de lo que somos como iglesia, a muchos los ha llevado a estar viviendo una vida religiosa, una vida evangélica, pero no una vida resucitada. Y el apóstol Abraham nos enseñaba que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos dio una vida resucitada. Por eso es que nos dio un lugar otra vez de ambiente, de gloria, de presencia de Dios. Entonces lo que Adán perdió, ahora en Cristo nuevamente ha sido entregado a la iglesia. Ahora nuevamente se nos ha dado ese lugar en el que Adán estuvo, pero porque la iglesia no señorea. Veamos que cuando Adán estaba en el ambiente que Dios lo había creado, todo se sujetaba a Adán. Los peces, las aves, ¿qué más? Todos los animales que se arrastraban en la tierra. Todo lo que había sido creado por Dios se sujetaba a Adán. ¿Por qué? Porque Adán estaba en un ambiente de gloria y de presencia de Dios. Y ahí en Efesios capítulo 2, donde estamos viendo, cuando la Escritura dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que nos regresó al mismo lugar que Adán había perdido. Entonces, ¿por qué Dios espera que la iglesia sea la encargada de sojuzgar, de señorear, de suprimir toda autoridad, dominio y potencia? Porque ya está en el lugar en el que estuvo Adán un día. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo entendemos? Cuando decimos gloria a Dios, yo no había entendido que lo que Adán había perdido, ahora en Cristo yo ya le recuperé. Por eso es que puedo ejercer la misma autoridad del cielo aquí en la tierra. Por eso es que puedo ejercer la autoridad, el poder y el dominio de Jesucristo sobre todas las cosas. Amén. Entonces, el problema es que como iglesia hemos vivido más expresando eslóganes que entendiendo lo que verdaderamente somos. ¿Cuántas veces usamos la escritura de Deuteronomio capítulo 28, versículo 13? Vaya conmigo ahí, por favor. Y veamos que una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es lo que vivimos. Deuteronomio capítulo 28. La iglesia, ¿cómo ocupa esta escritura?
pero no deja de ser más que un eslogan, porque al ver nuestra vida, no estamos dominando, nos están dominando. ¿Cuántas familias están dominadas por crisis, por problemas matrimoniales, familiares, económicas, laborales? Pero decimos exactamente esto. Lo usamos lo voy a decir así, lo usamos como amuleto, pero no como una expresión de vida. Dice, te pondrá Jehová, ¿qué dice? Por cabeza y no por cola. Ay, hoy dice, hermanos, es que somos cabeza y no somos cola. Y la iglesia dice, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero cuando vamos y vemos nuestras vidas, ¿será que estamos viviendo como cabeza y no como cola? Es que ahí está el detalle. Ah, no, pastor, es que la escritura dice que Él me puso como cabeza y no por cola. Sí, pero la crisis me tiene, ¿qué? Doblegado, la enfermedad, el problema matrimonial, la división de la casa, el negocio se está cayendo, que ya no tengo para invertir, para cerrarlo estoy. Entonces, ¿qué? Aunque la escritura diga que Él me puso como cabeza, pero la iglesia, por no entender el lugar donde ha sido colocada, se está expresando como cola. Amén. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero la pregunta es, aquí no es cuánto lo creen. Porque si la escritura dice que Él nos puso por cabeza y no por cola, eso es cierto. Pero una cosa es lo que la escritura dice y otra cosa es cómo estoy viviendo. Entonces, como decía, el problema es que yo no he entendido que el mismo ambiente que Dios había creado para Adán, para que él dominara, para que él ejerciera, es el mismo que ahora Dios en Cristo le ha dado a la iglesia. Por eso dice que la hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está hoy sentada la iglesia? En los lugares celestiales. Lo voy a decir así, es un ambiente de gloria, es un ambiente de la presencia de Dios mismo que se debe de manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahora veamos y entendamos por qué como iglesia podemos ejercer la autoridad que Jesús dijo. Toda potestad me ha sido dada, ¿qué dice? En el cielo y en la tierra. Pero ¿por qué nos envía en esa misma autoridad? Porque en Él el ambiente volvió a ser el mismo. Ahora quiero hablar y decir esto. Ahora ya no es un ambiente que tiene que ver con un lugar territorial. Ahora es un ambiente que tiene que ver con una persona. En el Edén o en Génesis nos muestra que el ambiente de presencia y de gloria tenía que ver con un lugar. Pero ahora el ambiente que Dios ha creado en Cristo para la iglesia ya no es un ambiente territorial, ya no está en un país, no está en ninguna nación, sino que ahora está en una persona. Y la iglesia no está territorialmente en un lugar, no, la iglesia está en Cristo. Amén. Por eso es que hay gente que viaja a los lugares porque cree que la iglesia es la que está en un lugar cuando la iglesia ahora está en una persona. Amén. En Efesios, por favor, capítulo 19, veamos lo que ahora sucedió y veamos ahora en el ambiente que Dios nos ha colocado en Cristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos
y sentándole a su diestra, ¿qué dice? En los lugares celestiales. Lo mismo que sucedió en Cristo, sucedió también en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ahora veamos que así como el Padre colocó a Cristo y lo sentó a la diestra de él, así Cristo colocó a la iglesia en los lugares celestiales juntamente con él. Y dice el versículo 21, al darle un lugar, entonces dice sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora bien, quiero decirles que por haber sido colocado en los lugares celestiales, que es el ambiente correcto en el cual hay presencia y gloria de Dios, y veamos que nadie que no esté sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo puede ejercer autoridad, dominio y poder, como dice ahí este versículo. En este caso, estamos hablando de que del versículo 21, no podemos ejercer autoridad sobre principados, sobre poder y señorío si no estamos en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué la iglesia sí puede ejercer la autoridad de Cristo, en este caso sobre poder, sobre señorío y sobre, aún dice, lo que se nombra en el siglo venidero? Porque está en los lugares celestiales. Entonces, al entender que estamos sentados en los lugares celestiales, sí podemos llevar a la creación al dominio de Jesucristo. Sí podemos ejercer la autoridad que Adán un día tenía sobre toda la creación, pero hoy la iglesia solo se ve señoreando en el lugar nada más que Dios le ha dado para congregarse. Hoy solo vemos ejerciendo autoridad con los hermanos del grupo de comunión familiar. Hoy solo como pastor se ve ejerciendo autoridad sobre los hermanos que vienen a la congregación. Cuando entendamos que esta autoridad, este señorío que debemos de ejercer es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar que ahora Dios ha creado y diseñado, que son los lugares celestiales, así como lo hizo con Adán. Pero la pregunta es, ¿por qué no estamos señoreando sobre la escasez? ¿Por qué no estamos señoreando sobre la crisis? ¿Por qué no estamos señoreando sobre circunstancias? Porque no hemos entendido lo que sucedió en nosotros y lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros cuando nos resucitó juntamente con Él. Es que hemos visto limitadamente la salvación y por eso es que creemos que la salvación solo es para venir al templo. Que la salvación que yo recibí solo es para que yo me aliste y esté listo para irme con Dios al cielo cuando yo me muera. Cuando la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10, y reinaremos sobre toda la tierra. Está hablando que es aquí donde la iglesia va a dar cumplimiento al plan de Dios. Pero la iglesia cree que aquí ya no hay remedio, aquí ya no hay solución, aquí mire todo ya se salió de control, el pecado, mire la situación, la Escritura dice que no, y empezamos a usar la Escritura, pero sin entender que todo esto se va a cumplir, pero sin antes que se cumpla, oiga bien, esto que el Señor ya diseñó, que es que la iglesia gobierne y es que la iglesia reine sobre toda la tierra. Entonces, al ir entendiendo lo que el Señor hizo ya en nosotros como iglesia, que nos dio posesión y nos dio posición, entonces entendamos por qué como iglesia sí podemos y debemos de empezar a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos.
Por ejemplo, decía que el Señor nos dio posición, y cuando hablamos de posición estamos hablando del lugar, de los lugares celestiales donde Él nos hizo sentar juntamente con Cristo, a cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo. Pero nos dio posesión, o sea, nos dio herencia, nos dio heredad, que son las naciones. En el Salmo capítulo 2, versículo 8, hablando acerca de la posesión, que son las naciones, dice solo esta parte que quiero remarcar: y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿hacia dónde Dios quiere ejercer su señorío, su autoridad y su dominio a través de la iglesia? Hacia las naciones. Dios quiere que la iglesia cumpla su plan de establecer el reino de Dios hacia las naciones. Pero la iglesia, por no entender que la condición y el lugar donde fue colocada desde su redención es un ambiente de gloria y de presencia, sigue diciendo: mire, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y por eso es que se enfoca más en ver el pecado que entender lo que Dios hizo en ella y para qué lo hizo en ella, pues. Amén. Eso es lo que la iglesia de Colosa no había entendido. En Colosenses, por favor, capítulo 3, veamos que la iglesia de Colosa se seguía viendo en un ambiente de pecado, de problema. Y exactamente hoy como muchos se ven. Por eso dice: mire, es quien que uno quiera, aunque uno pueda. Ala, mire cómo están las cosas. Mire, la gasolina está cara, el combustible, el azúcar, el frijol. Ala, mire, hoy solo 2 tortillas dan por un quetzal, dice. Entonces veamos que no hemos entendido el lugar donde Dios nos colocó, sino que estamos viendo un ambiente y un lugar donde ya Dios nos sacó. Entonces el problema es cuando hoy vemos a iglesia y dice: ala, mire, es que ya no alcanza, aquí es que me voy a ir mejor para Estados Unidos, todo está caro, aquí y allá. Quiere decir que aunque ya fue trasladado y fue colocado en un ambiente de gloria y de presencia de Dios, pero su mirada la tiene, oiga bien, su mirada la tiene en un ambiente donde ya fue trasladado. Y la iglesia de Colosa, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. ¿En dónde debe de tener su mirada la iglesia? En Cristo. Amén. La escritura dice en Hebreos: puesto los ojos, ¿qué dice? En Jesús. Pero la iglesia tiene puesta su mirada en lo económico, en lo social, en lo que, en lo administrativo, en el gobierno. Y por eso es que después que mira las noticias, termina todo afanado, todo angustiado, todo preocupado, desesperado. Y dice: ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar, tengo que buscar otro trabajo, tengo que vender esto. Pero veamos, no hemos entendido que el ambiente del mundo, si es un ambiente de desolación, si es un ambiente de escasez, si es un ambiente de pecado, de muerte, pero el ambiente y el lugar donde el Señor nos trasladó, que son los lugares celestiales, porque ahí nos hizo sentar juntamente con Cristo, ahí no rige el sistema. Ahí no rige todo lo que se está viendo en el mundo. Ahí el que rige es Cristo. Por eso es que podemos sobreponernos a todas estas cosas que el mundo no puede. Amén. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. No en las de la tierra. Cuando yo voy y miro mi billetera, miro el calendario, cuánto falta para que paguen, miro que no he vendido nada, miro que ya no tengo combustible en el vehículo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que puedo ejercer autoridad sobre estas cosas?
No, ¿y cómo? Si estoy permitiendo que todo esto me gobierne. Cuando voy a comprar las tortillas, el pan, el maíz, el azúcar y decimos, ay no, mire la sangre de Cristo ya no alcanza nada. Eso es lo que hoy encontramos a la iglesia expresando. Porque está siendo regida por un ambiente terrenal y no por un ambiente celestial, que es el lugar donde ha sido colocada. Entonces dice, mire, es que ya no alcanza. Si Dios me bendijera más, dice, no, es que el problema no es lo que tienes, el problema es quién te está rigiendo, quién te está gobernando. Por eso es que terminamos ahogando nuestra fe, por eso es que terminamos dudando, por eso es que terminamos que todos afanados diciendo, mire, saber qué vamos a hacer, cómo cuesta, qué dura está la vida. Yo digo, es que ahí no tiene la mirada en las cosas de arriba, en las de la tierra. En vez de estar escuchando tanta noticia, mejor póngase a escudriñar la palabra. Y que subió esto, que no sé qué, aquello, el otro, pues ellos están informando el ambiente terrenal. No estoy diciendo que yo no miro noticias, pero una cosa es que la mire, otra cosa es que me gobierne. Entonces, la iglesia de Colosa estaba siendo influenciada por el sistema del mundo, porque era el mundo el ambiente donde se estaba moviendo. Pero la iglesia que está en Cristo debe de entender que el ambiente que Dios ha creado para ella ahora es un ambiente divino, es un ambiente superior, es un ambiente que está sobre autoridad, sobre señorío y sobre potencia. Por eso es que podemos sobreponernos a todas las situaciones que hoy el mundo está presentando. Amén. Daniel se sobrepuso a todas estas circunstancias del rey. Daniel no permitió que nada de lo que el rey había establecido lo dominara, lo gobernara. No, Daniel entendía que al Dios a quien él servía era un Dios superior, todopoderoso, y es el mismo que le reveló y le presentó al rey Darío. Por eso es que el rey, cuando cambia el edicto, él dice, el Dios de qué, de Daniel, el Dios que permanece para siempre, lo estoy parafraseando, hace una declaración maravillosa. Pero ¿por qué este rey pudo describir perfectamente al Dios de Daniel? Porque Daniel se lo reveló. ¿Y cómo se lo reveló? Amén. Siendo regido por Dios en todas las cosas. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué nos dejamos dominar? ¿Y por qué no dominamos? Porque no hemos entendido el lugar donde Dios nos colocó en Cristo. Aunque Él ya nos colocó en los lugares celestiales, pero como yo sigo viendo las cosas de la tierra, las terrenales, el sistema, los problemas, la crisis y todo lo que está pasando en el mundo y no lo que el Espíritu Santo está revelando, entonces no puedo ejercer lo que Él ya me entregó. Entonces no puedo hacer evidente lo que Él ya colocó en mí, por causa de que no he entendido, solo he leído, solo me he informado de que juntamente con Él me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, pero yo sigo dominado, yo sigo influenciado. Entonces, aunque yo diga, es que Él me puso por cabeza y no por cola, y me puso para que yo siempre esté sobre y no bajo, pero como estoy siendo influenciado por todas estas cosas, se vuelve puro eslogan, porque mi vida no refleja lo que yo estoy diciendo con mi boca. Amén. Entonces, sigamos leyendo, por favor, Efesios 1:19. Y veamos que al estar en el lugar que Dios ya diseñó en Cristo para nosotros, por eso es que Él nos ha colocado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Pero mire cuántas veces encontramos la palabra sobre. Dice el versículo 21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Nuevamente menciona la palabra sobre y no bajo, sobre todas las cosas. ¿A quién dice? A la iglesia. Entonces el Padre en Cristo puso a la iglesia sobre autoridad, sobre señorío, sobre principados, ¿qué más? Sobre, en este caso, sobre potestades. Pero ahora la pregunta es, ¿se está viendo esto en nosotros? Es que ese es el problema hoy en día. No, mire, el Señor nos puso sobre todas las cosas, pero cuando van a ver nuestra vida, cuando van a ver nuestro negocio, pero si tiene una tienda que se llama La Bendición, ¿verdad usted? Y cuando uno va y le dice, mire, quiero esto, no hay. Quiero el otro, no hay. Quiero el otro, no hay. Entonces, ¿qué? ¿Es la bendición o no es la bendición? Entonces, entendamos que cuando habla sobre, está diciendo que no hay nada que domine, que rija a la iglesia, sino es la iglesia dominando, gobernando, reinando sobre todas las cosas, porque es Dios el que está dirigiendo a la iglesia. Pero si vamos al negocio, ¿será que ese negocio está sobre o está abajo? Ya casi lo voy a cerrar, ¿verdad? Mire, ya no tengo para invertirle más. Es que mire, orando le estoy a Dios para que me abra una puerta a usted, porque ya no me alcanza. Entonces ese negocio no está sobre, está abajo. Pero si vamos a la familia, vamos al matrimonio, ¿está qué matrimonios que están a punto de dejarse? Matrimonios que ya por compromiso, por costumbre, están viviendo juntos. Ese matrimonio no está sobre, ese matrimonio está abajo. Familias que están divididas, familias que cada quien camina por su lado, por su voluntad. Esa familia no está sobre, esa familia está abajo. Y así podría estar mencionando muchos aspectos económicos, familiares, lo que usted quiera. Pero si está más bien, en vez de estar sobre, está abajo, quiere decir que no estoy moviéndome en esos lugares de presencia y de gloria en los cuales ya Dios me colocó cuando me hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Pero la pregunta es, ¿estamos dominando o nos está dominando? Amén. ¿Cuántos están ahorita que diciendo, mire, es que si doy ofrenda ya no me alcanzan para las tortillas? Es que mire, si le doy al Señor, ya no me alcanza pero ni para los aguacates. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo sobre o bajo? No, pastor, pero el Señor nos dio por cabeza y no por cola. Sí, una cosa es lo que dices, pero otra cosa es lo que vives. Y si Él dice que nos puso sobre todas estas cosas, entonces debemos de hacer evidente. Por eso es que necesitamos entender que solo es en el ambiente que Él ha creado que podemos estar sobre. Pero si yo me sigo resistiendo a no dejar esa vida tradicional, esa vida evangélica, esa vida tibia, haciendo las que yo quiero, entonces nunca voy a estar sobre, sino que voy a estar siempre bajo. Porque es en el ambiente de Él que voy a estar sobre, es bajo su señorío, es bajo su autoridad, bajo sus reglas, bajo sus mandatos, que yo voy a estar sobre todas las cosas. Pero si yo hago lo que yo quiero, pues yo busco a Dios a mi manera, cuando tengo tiempo, donde me gusta, donde no me gusta. Hay gente que solo anda probando y dice, no, yo ya no vengo a esta iglesia, no me gustó. Entonces quiere decirle que aunque usted lea, que usted diga que usted es cabeza y no cola, siempre se va a estar expresando como cola y no como cabeza, porque usted no se quiere expresar en el lugar que Él ya diseñó. No es donde yo quiero. Adán podía señorear, sojuzgar donde Dios lo había puesto. Fuera de ese lugar, Adán ya no podía señorear. Adán ya no podía sojuzgar ni someter a la creación bajo la autoridad que Dios le había dado.
La pregunta es, ¿por qué los hijos no hacen caso? ¿Por qué la crisis no cambia? ¿Por qué la deuda no se va? ¿Por qué el problema sigue? Pastor, ore por mí. No, no es un problema de oración, de administración. Es un problema de ubicación. Él ya nos dio un lugar. Para Dios sí es importante el lugar. Y no estoy hablando de un lugar geográfico. Estoy hablando de una ubicación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no se van todas estas cosas? ¿No se da cuenta cuando Dios saca a Adán del lugar donde había presencia y gloria de Él? Adán ya no tenía autoridad sobre nada. Cuando yo me salgo del señorío de Cristo porque quiero hacer las cosas a mi manera, nada se va a sujetar. Nos va a pasar lo de aquellos hombres que dijeron, vayamos en el nombre del que Pablo anuncia. Vayamos, usemos ese nombre. Y hagamos también lo que Pablo hace, lo estoy parafraseando. ¿Y qué sucedió cuando ellos quisieron echar fuera a este espíritu en el nombre del que Pablo anunciaba? ¿Será que se sujetó? ¿Será que se sujetó? ¿Será que les obedeció? No, dice, no hombre, a Cristo y a Pablo conozco, pero ustedes no sé quiénes son. El problema es que queremos nosotros como iglesia dominar, señorear y expresar que estamos sobres, pero viviendo una vida tibia, una vida pasiva, una vida en desorden y una vida a nuestra manera. Ahí no funciona. Entonces, aunque estés fuera, te ordeno que aquí, que allá, y por eso es que usamos puras estrategias evangélicas. Unja su casa, que levántese a tales horas a orar. No, hombre, deje de hacer eso y tome la ubicación que ya Dios le estableció dentro del cuerpo de Cristo. Entonces va a poder, como Jesús, decirle a la tormenta, calla y enmudece, porque estaba en el lugar que Dios le había señalado. El ambiente donde Jesús se movía era un ambiente al de Adán. Por eso es que Jesús sí tenía, y dicen los discípulos, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Para ellos era algo sorprendente, pero Jesús ahí les estaba diciendo, es que yo les estoy expresando, yo les estoy mostrando lo que es el Génesis, lo que Dios diseñó y hizo visible en Génesis, es lo que ahora el Padre me ha enviado a hacer, y que la iglesia viva en este ambiente para que entonces la iglesia deje de creer que no es posible lo que ahora en Cristo sí es posible que vivamos. Amén. Pero necesitamos hoy entender este lugar y esta ubicación. ¿Por qué la iglesia de Galacia no pudo ejercer la autoridad de Cristo? Vayamos al libro de Gálatas, por favor. Dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, dice. Pero dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se salieron como Adán del lugar donde Dios los había colocado. Amén. Así que usted puede pasar orando, reprendiendo, ayunando, ungiendo. Si usted no entiende el lugar donde Dios lo ha colocado, ni funciona ahí, las cosas no van a cambiar. Amén. Él nos dio un lugar, sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y en ese lugar solamente pueden estar los nacidos de nuevo, pero los que obedecen sus mandatos, sus preceptos, sus directrices y sus estatutos. Amén. Entonces son aquellos que están sobre y no están bajos, porque su mirada no la tienen puesta en lo que van a recibir al mes. Porque su mirada y su confianza no la tienen puesta en lo que produce el negocio. No la tienen puesta en lo que produce el trabajo, lo que estoy haciendo. La tienen puesta ante todo
en el que rige y en el que señorea, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te afanas en el trabajo, cuando tú te afanas en el negocio, en la familia, en un carro, en cualquier cosa, y te sales de la voluntad de Dios, ahí estás quedando en un estado bajo, pero no sobre. Entonces ya es el negocio, el trabajo, lo que sea, lo que te domina, pero ya no es Cristo gobernando y dominando ese negocio, ese trabajo, esa empresa a través de tu vida. Por eso dice la Escritura que donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Por qué hoy no nos mostramos como lo que somos en Cristo? ¿Por qué hoy no manifestamos una iglesia que está sobre autoridad, dominio y potencia? Porque no hemos aprendido a vivir, a crecer, a desarrollar y a permanecer en el lugar que Él en Cristo nos entregó cuando nacimos de nuevo. Es un ambiente de gloria, es un ambiente de presencia de Dios, donde todas las cosas están debajo de la planta de los pies de Cristo. Pero la iglesia, por seguir llevándole la contraria a Dios, por seguir diciendo, no, es que mire, yo así siempre lo he hecho. No, mire, es que a mí siempre me ha gustado hacerlo. Ahí no vas a ejercer la autoridad que Él te ha entregado. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, ordena las cosas, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Que ese negocio no sea mayor que hacer la voluntad del Señor. Que ese esposo, esa esposa, esos hijos, ese trabajo no sea mayor que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque después ellos terminan ejerciendo autoridad sobre nosotros y ellos son los que determinan cómo vamos a vivir, cómo vamos a andar, y ya no es Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que hoy vemos muchos hermanos afanados, tribulados, gobernados, afectados emocionalmente, ya no tienen fe. ¿Pero por qué? Porque no entendieron el lugar que Dios les había dado en Cristo. Adán no entendió. Por eso permitió que el pecado entrara a él. Estando en un lugar de presencia y de gloria de Dios, fue sacado. Ahí ya no tenía autoridad él sobre nada. Pero en los lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo, ahí sí todas las cosas están debajo, porque Él a nosotros como iglesia nos dio por cabeza sobre todas estas cosas. Por eso es que somos vencedores. Amén. Por eso es que nada se puede, en este caso, sobreponer a lo que Dios ha dicho. Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿por qué hoy la iglesia cree que hay naciones que como que no se van a sujetar a Cristo? Es que mire el presidente que tienen, mire el revolucionario que tienen, mire el Congreso, mire aquí. ¿Por qué? Porque está poniendo la mira en las cosas de la tierra, pero no en los lugares donde Dios la ha colocado. Por eso es que cree que no va a poder, por eso es que cree que no es posible, y entonces se cierra una vida solamente de templo, y ahí gloria a Dios, que pase todo. No, hoy el Señor nos dice, entiendan que el lugar es para que ustedes cumplan lo que le mandó a cumplir a Adán también. Amén. Pero hoy necesitamos entender que hay cosas que deben de administrarse, pero según la voluntad del Señor. Empecemos por nuestras emociones. Yo muchas veces intenté llevar el trabajo, el noviazgo cuando fue, después el matrimonio, el negocio, porque tuve negocios, al señorío de Cristo, pero sin antes llevar mi propio corazón al señorío de Cristo.
Cuando aprendí a llevar mis emociones, mis pensamientos y mi corazón a la autoridad de Cristo, entonces todo lo demás fue fácil establecerlo en el camino y que caminara de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que no pensemos llevar primeramente al esposo, a la esposa, al negocio, al trabajo, al señorío de Cristo, si primeramente no somos nosotros los que nos rendimos al Señor y determinamos someternos a vivir la voluntad y la vida que Él nos ha entregado en Cristo Jesús. Amén. El ambiente cambia, pero cuando yo entro a Él, y sobre todas las cosas dice que nos coloco, pero hagámoslo visible, hagámoslo notorio, porque si usted y yo vamos allá afuera y le decimos a la gente: mire, el Señor como iglesia a mí me puso sobre circunstancias, sobre crisis, sobre autoridad, sobre dominio, pero lo mira endeudado, lo mira todo amargado, afligido, ¿será que le va a creer? ¿Será que le va a decir cuánta razón tienes? Y ese es el problema hoy en día. Somos muy dados a decir lo que Dios hizo en nosotros, pero somos muy pocos, por decirlo así, en expresar lo que ya somos en Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies. Y debemos de cuidar algo. Y quiero terminar ahí. Tome su escritura, por favor, y vaya conmigo a Marcos capítulo 7 y versículo 13. Marcos capítulo 7, versículo 13. Y veamos y entendamos que una de las cosas que nos llevan a invalidar lo que ya recibimos del Señor es exactamente esto que dice esta escritura. ¿Qué le dice Jesús? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué lo llevaba a ahogar lo que recibían del Señor? La tradición. ¿Qué lo llevaba a ahogar, a invalidar lo que Dios les estaba corrigiendo? La tradición, la costumbre. ¿Y cuántas veces esto mismo? No es que, mire, a mí así me dijeron. No, yo no creo lo que están diciendo, es que a mí así me enseñaron. Defendemos lo que le aseguro que no tiene fundamento en las Escrituras, pero lo defendemos. Pedro defendió su religión al punto de que cuando el Señor le dice: Pedro, mata y come, hay una versión que dice: no, Señor, porque mi religión me lo prohíbe. Para Pedro era más importante la religión, la tradición, que lo que Dios le estaba revelando. Y hoy el Espíritu Santo puede estar hablando a mi corazón, pero mi necedad, mi desobediencia, la terquedad, lo que yo creo, lo que yo pienso, puede ser más importante que lo que Dios dice. Y por eso es que no hay cabida para lo que Dios está revelando. Porque recuérdese que para que este vaso vuelva a ser lleno, necesita estar vacío. Yo no puedo decir: llénenme el vaso de agua otra vez, por favor, y este vaso está lleno. Me va a decir: no, hombre, tómese el agua primero, después se lo llenamos. Y el problema es que hoy queremos que el Señor llene nuestra vida y nuestro corazón de su palabra, pero necesitamos vaciarnos primeramente.
Necesitamos sacar religiones, costumbres, tradiciones, necedades personales religiosas que un día nos enseñaron equivocadamente, pero como yo las sigo defendiendo, yo las sigo cultivando en mí a través del orgullo, a través de mi manera cerrada de ver y de pensar las cosas, entonces el Señor no puede poner lo suyo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer yo para llenar este vaso? Vaciarlo. ¿Por qué la palabra en muchos no encuentra cabida? ¿Por qué no encuentra lugar? ¿Por qué algunos salen iguales al salir de aquí? ¿Por qué? Porque no se quieren vaciar, no quieren soltar, no quieren despojarse de aquello que ya no es de acuerdo al propósito, al plan y a la sabiduría con la cual Dios está mostrando. No, yo sigo defendiendo lo viejo. Como Pedro, mi religión no me lo permite. Entonces el Señor le dice, mata y come. Y él dice, no. Quiero que entendamos esto. El problema no es el mensaje, porque es la semilla del reino. El problema es la actitud que yo tomo de no sacar, de no vaciar eso viejo que no me permite expresar a Dios en mi vida. Amén. Pero ¿qué hay en nuestros corazones, pues? Hay gente que dice, mire, es que yo no entiendo. No entiende porque no se vacía. No entiende porque no saca. No entiende porque por la edad, porque no es la edad la que es que mire ya uno, pastor, entiéndalo, los años no pasan de por gusto. No, Abraham le reveló toda su sabiduría ya siendo un viejo. Pero ¿cuántos se excusan de los años? Ah, pastor, entiéndalo, mire, cuando usted tenga los años que yo tengo, entonces ahí sí me va a entender que arrieros somos y en el camino andamos. No, hombre, dejémonos de cuentos. Soltemos en el nombre de Jesús. Entendamos lo que significa ser iglesia y cuerpo de Jesucristo. Amén. Adore al Señor ahí por un momento. Alábele, dele la gloria a Él. Porque así como Él creó el ambiente propicio, adecuado y correcto para que Adán señoreara, sojuzgara la tierra, asimismo el Padre en Cristo ha creado el lugar, el ambiente propicio y adecuado, que es estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es que podemos ejercer esa autoridad del Señor. Por eso es que podemos dirigir el poder divino del cielo y establecerlo aquí en la tierra. Pero hoy necesitamos dejar toda excusa, dejar todo aquello que por mucho tiempo nos ha detenido para no entender a Dios. Nos ha detenido para no comprender que su sabiduría es perfecta y que es plena y es específica para este tiempo. Es el tiempo que en el nombre de Jesús nos vaciemos de todo aquello, ya sea religión, ya sea costumbre, porque los judíos invalidaban por su tradición la palabra de Dios. Para ellos era más importante seguir una tradición, un patrón, un método, que lo que Cristo les estaba revelando. Por eso fue que no le recibieron. A los suyos, dice, vino y los suyos no le recibieron. La palabra que Dios les envió, que les revelara y les diera a conocer, no encontró cabida en el corazón de ellos. Porque para ellos era más importante una tradición que lo que Cristo les estaba revelando. Iglesia, tu lugar y mi lugar son los lugares celestiales. Un lugar donde la presencia de la gloria de Dios se debe de evidenciar en nuestras vidas.
Ahí es donde Él domina, ahí es donde Él señorea. Y nosotros, por estar en ese mismo lugar, debemos de dominar, debemos de sojuzgar, debemos de señorear sobre autoridad, dominio y potencia. Y que se vea desde nuestra vida, desde nuestra familia, desde el matrimonio, desde el negocio. ¿Por qué? Porque es en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, el lugar que nos ha dado, para que lo hagamos evidente aquí en la tierra. Padre, gracias porque en la posición nos has hecho entender que estamos en Cristo. Y ahora nos estás mostrando para qué nos colocaste en Cristo, Señor. Por lo tanto, hoy debemos de vaciar, soltar, de dejar. Y si necesitamos hoy arrepentirnos y pedir perdón, pues hoy lo podemos hacer delante de ti, Señor. Y reconocer que no habíamos entendido y que por eso es que habíamos estado viviendo una vida diferente a la realidad de tu Hijo, que ahora habita en cada uno de nosotros. Que tu nombre siga siendo glorificado, con un entendimiento claro, con un entendimiento real acerca de lo que tú eres ahora en cada uno de nosotros. Que toda idea evangélica, religiosa, tradicional, hoy en el nombre de Jesús, es echada afuera, Señor. Ya no podemos seguir viviendo una vida religiosa. Es el tiempo de expresar y manifestar esa vida de resurrección que nos diste en Cristo, cuando nos resucitaste juntamente con Él, a través de esa supereminente grandeza de tu poder, que así como operó en Cristo, también operó en cada uno de nosotros, los que nacimos de agua y del Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro espíritu. Gracias por hablar a ese hombre interno, interior, que has colocado en cada uno de nosotros, cuando quitaste el corazón de piedra y nos diste el corazón de carne y colocaste tu espíritu en nosotros, para que anduviésemos en tus decretos, en tus mandatos, y los pongamos por obra, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos en esta mañana, y hoy en el nombre de Jesús entendemos y reconocemos que una vez más hemos estado siendo alumbrados por tu Espíritu Santo en esta oportunidad, Señor. Padre, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Démoselo fuerte al Señor y despedimos a los que han estado con cada uno de nosotros hoy. Les bendecimos y un fuerte abrazo.